Muchas bendiciones a todos los que están continuamente escudriñando las escrituras, viendo cada vez con más profundidad quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Así que el Señor los bendiga, que el Señor nos ilumine en esta tarde para que podamos aprender más respecto a su pueblo, al pueblo de Israel. El día de hoy estamos con el libro de Josué, el capítulo 20. Y bueno, como ya habíamos visto el día de ayer, en el anterior capítulo, pues vamos a continuar viendo respecto a la repartición de las tierras de las tribus, pero esta vez vamos a ver algo un tanto diferente. Vamos a hablar de las ciudades de refugio. Y para esto nos vamos al capítulo 20 del libro de Josué. Y vamos a tener al lado también el mapa para ir viendo geográficamente. Muy bien, nos dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Bueno, es necesario que nosotros recordemos que en el libro de Éxodo, también en el libro de Números, ya habíamos leído respecto a aquellas ciudades de refugio. Recuerda la ley de Moisés: ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Es decir, si alguien asesinaba a su prójimo, pues los familiares de ese prójimo debían buscar al asesino para matarlo, vida por vida, ¿sí? Pero también el Señor había puesto esta ley, había establecido esta ley para aquellos que habían matado a su prójimo por accidente, ¿sí? ¿Lo recuerda? Porque es posible, por supuesto, es posible que por accidente pues alguien mate a su prójimo. Entonces, en ese caso, podía refugiarse en una de estas ciudades. Y en esas ciudades, por supuesto, habitaban levitas. De tal manera que cuando llegaba el asesino que asesinó por accidente, tenía que explicar todo su caso a los levitas que habitaban en esa ciudad de refugio, y entonces esa persona podía habitar entre ellos y no iba a cumplir ninguna condena, no iba a ser muerto, porque seguramente los familiares de la persona que había muerto pues van en busca del asesino, ¿verdad? Y en ese caso, cuando estaban en las ciudades de refugio, pues estaba protegido. Esto en el caso de alguno que haya matado sin intención. Bien, continuemos. Y dice el verso 5. Dice: si el vengador de la sangre, es decir, los familiares del muerto, le siguiere al asesino, ¿no?, al que asesinó sin querer, por accidente, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Bien, como hemos visto, el homicida por accidente pues estaba protegido en estas ciudades de refugio,
pero por supuesto tenía que haber también un momento de juicio, tenía que comparecer ante el tribunal. Pues sería muy sencillo decir, no, yo no quise matarlo. Tenían que investigar si realmente fue así. Una de las cuestiones más claras es que si este homicida tenía enemistad con aquella persona asesinada, entonces pues lo más probable es que no haya sido accidente, ¿sí? Si una persona aborrece a su prójimo y lo mata, no puede decir que fue por accidente. De hecho, recordemos, el Señor Jesús nos dice, aquel que aborrece a su hermano, pues será culpable ante el concilio y queda expuesto al infierno de fuego. Entonces, eso de aborrecer al prójimo es algo que no debe haber en nuestros corazones. Debemos estar cuidados, guardados, no aborrecer absolutamente a nadie. De hecho, recuerda que el Señor Jesús nos decía, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que amen a sus enemigos. A ver, vámonos a este texto bíblico que está en Mateo capítulo 5. Vamos a ver. Esto está en el versículo 38. Nos dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Bueno, entonces recordemos que en aquel tiempo de Moisés se había establecido esta ley diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo Jesús tenemos que sujetarnos primariamente a las palabras de nuestro Señor Jesús, que nos dice, bueno, ustedes deben amar a los que os hacen daño. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora nosotros estamos en obediencia a Cristo, porque todas las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, como ya habíamos visto, fueron escritas como figura y sombra de cosas celestiales, de cosas espirituales. Pero ahora nosotros debemos estar en completa obediencia a lo que nos dice el Señor Jesús. De hecho, esas ciudades de refugio también tiene una simbología espiritual. Porque de nosotros, ¿quién es nuestro refugio? Es el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús es nuestro refugio. Nosotros en tiempos de nuestra ignorancia, cuando no conocíamos a Cristo, cuando aborrecíamos muchas veces a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, ¿verdad? Estábamos pecando, ¿sí? Pero ahora hemos venido a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y entonces Cristo es nuestro refugio, así como las ciudades de refugio. ¿Recuerda? Entonces, Cristo es nuestro refugio, que sí, si hemos cometido algún pecado, si hemos aborrecido a nuestro prójimo, y el Señor nos perdona y el Señor nos lava, tenemos abogado en Cristo Jesús. Por tanto, debemos permanecer en nuestro refugio, debemos permanecer en Cristo.
¿Se da cuenta? Así como vemos en el Antiguo Testamento, hay muchas cosas escritas que en realidad nos están dando un mensaje espiritual para nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, para nuestra vida en el Espíritu. Pues bien, vamos a continuar con el libro de Josué. Y estábamos en el versículo 7. Y ahora sí vamos a ver, dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea. Aquí estamos ya viendo las ciudades de refugio. ¿Dónde estaban las ciudades de refugio? Dice, Cedes era una de esas ciudades que estaba en Galilea. Tenemos aquí en nuestro mapa, lo vemos con la letra Q, Quedes. Dice, ¿verdad? Está en la tribu de Neftalí, cerca al mar de Kineret, que es el mar de Galilea. También estaba la ciudad de Siquem, en el monte de Efraín. Esto está más al sur. Bueno, ahí está Siquem. Vamos a pasar al otro mapa. Ahí tenemos la tribu de Efraín. Y ahí tenemos a Siquem y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Ahí está Hebrón, en la tribu de Judá. Y nos dice, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. ¿Cuál es el oriente? Es pues a la derecha, ¿sí? En la derecha en el mapa. Dice que señalaron a Béser, en el desierto. Ahí vemos. Béser está en la tribu de Rubén. Dice Ramot de Galaad, de la tribu de Gad. Ramot de Galaad. Vamos a pasar al otro mapa. En la tribu de Gad, ¿sí? Y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Hay algo que tenemos en la palabra en común. Varios versículos nos dice que cuando alguien comete un pecado por equivocación, por ignorancia, por hierro, dice, involuntariamente, pues hay remisión, hay perdón de pecados, ¿sí? Pero si alguien, conociendo la palabra de Dios, es soberbio y deliberadamente peca, ese no tiene perdón. Vamos a ver estos versículos. A ver. Vamos a irnos al libro de Números. Vamos a ir al libro de Números, al capítulo 15. Vamos a ver. ¿Qué nos dice respecto al pecado involuntario? A ver, vámonos al verso 24. Dice: si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, por sus equivocaciones, por sus errores, ¿verdad? Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado
por hierro, por error. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Muy bien, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque si bien nosotros tenemos refugio en nuestro Señor Jesús para todo aquel que cometiere pecado, pero debemos tener mucho cuidado, no pecar deliberadamente, con descaro, con soberbia, como alguien que no valora la palabra del Señor. Alguno dirá, no, es que eso era en el Antiguo Testamento. Pues vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, verso 26. Nos dice para nosotros: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué dice entonces? Si alguno conoce al Señor Jesús, conoce del sacrificio que Él hizo en la cruz, conoce que nosotros como discípulos debemos caminar en fidelidad a su palabra, pero que conociendo todo aquello, obstinadamente y en rebeldía, uno quiere desobedecer y peca contra el Señor, deshonrando su palabra, dice, está expuesto al hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se da cuenta? Entonces no es cosa liviana decir, bueno, voy a pecar y después vengo a Cristo, pido perdón y luego vuelvo a pecar y otra vez vuelvo a Cristo es mi refugio, Cristo es mi abogado. No. Debemos tener cuidado. No tomar con liviandad la palabra del Señor. Y si alguno haya cometido algún pecado, si alguno haya sido rebelde contra el Señor por ignorancia, bueno, el Señor tendrá misericordia porque fue por ignorancia. Pero ahora, conociendo la verdad, conociendo la palabra, pues debemos encaminarnos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Entonces, muy bien, el Señor Jesús es nuestro abogado, el Señor Jesús es nuestro refugio, Él perdona nuestros pecados. Pero es necesario que caminemos, permanezcamos en Él, en el temor de Cristo, ¿sí? Temor al Señor, temor a fallarle, porque esto no es algo liviano, ¿sí? Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y Él merece ser honrado con nuestra obediencia. Entonces, vaya que tenemos que tener mucho cuidado, mucho temor del Señor y no tomar con liviandad el perdón de nuestro Señor. Sí, el Señor es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero el Señor también es fuego consumidor. Muy bien. Hasta ahí el capítulo 20 del libro de Josué. Como siempre, espero que haya sido de bendición, edificación para su vida. Me despido esperando encontrarlo en el próximo capítulo. Hasta entonces.